Ahora vamos a ver, sí, hemos visto un grupito pequeño de normas de ingreso y vimos cuáles son. Vimos agricultura, NIF 41, y vimos NIF 15, ingresos. Esas dos son de ingreso. Ahora vamos a ver un grupo de normas que corresponden a instrumentos financieros. Y acá en el Ecuador no utilizamos muchos instrumentos financieros, utilizamos muy pocos, ¿sí? Y estos instrumentos financieros se llaman financieros porque utilizan el costo de dinero en el tiempo, ¿sí? Instrumentos financieros. Tenemos algunas normas, como por ejemplo la NIF 9, la NIF 7, la NIF 32 y la NIF 39. La NIF 32 y 39 se han ido eliminando en algunos años de forma paulatina, y se han ido creando la NIF 9 y NIF 7, ¿sí? Entonces, esta norma es compleja porque tiene muchos instrumentos financieros, sí, pero lo que nosotros normalmente utilizamos acá, como por ejemplo, es en activos, cuentas por cobrar, inversiones a plazo, inversiones en acciones, en cuentas por pagar. Tenemos en pasivos, tenemos cuentas por pagar, préstamos, y en patrimonio tenemos acciones. Tenemos instrumentos financieros de activos, pasivos y de patrimonio. 3 tipos de instrumentos financieros. Sí, ya yéndonos un poquito más complejo, también hay el tema de las acciones, cuando hay un subyacente, ¿sí? Cuando tenemos que ver la volatilidad de ese subyacente, ¿sí? Y ahí tenemos los derivados financieros y otros temas que son un poco más complejos, que normalmente en nuestro país no se utiliza mucho, ¿sí? Adicional, un tema importante en esta nueva actualización de norma de la NIF 9 es que ya la provisión de cuentas incobrables no tan solo se la puede determinar con información histórica, sino que también se la debe determinar con información histórica, presente y futura, ¿sí? Y nace el nuevo término de pérdidas crediticias futuras. Aquí también es un tratamiento un poco complejo, pero la normativa nos da una alternativa, ¿sí? En la cual determinar las pérdidas crediticias futuras de una manera un poco más sencilla, ¿sí? Y allí estamos reconociendo el deterioro de instrumentos financieros para las cuentas por cobrar y también otros instrumentos financieros, principalmente cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, eso correspondiente a instrumentos financieros. Como les digo, estos son los puntos más importantes. Ya entrar en temas de derivados financieros, también tenemos contabilidad de cobertura, son temas un poco muy escasos, ¿sí? Muy bien. Aquí nosotros tenemos que determinar igualmente valoraciones con nuestro juicio profesional para poder saber, por ejemplo, si vamos a medir a costo amortizado tanto nuestros activos financieros como pasivos financieros, los más comunes, cuentas por cobrar como cuentas por pagar. Si usted los va a medir posteriormente a costo amortizado, usted tiene que tener una tasa, y esa tasa usted la va a elegir de acuerdo al conocimiento del negocio, de acuerdo a su industria, de acuerdo a los patrones que se han venido dando, ¿sí? Usted va a determinar esa tasa para poder realizar su tablita de costo amortizado e ir registrando tanto el monto del capital y los intereses. Allí usted está realizando estimaciones contables, está utilizando su juicio profesional. De igual manera, en las pérdidas crediticias futuras, esta nueva manera de medir las cuentas incobrables, ¿sí? Aquí el cambio es que ya no tan solo se utiliza información histórica, como por ejemplo yo puedo decir anteriormente, de toda mi cartera normalmente el 10% no me paga. Hasta allí fácil, usted ya tiene una estimación, tiene su valor. Con base a la experiencia, con base a lo que ha sucedido, usted sabe que el 10% de sus ventas no son recuperables, ¿sí? Entonces usted ya tiene una estimación. Pero lo nuevo de acá, y que nos vamos a lo nuevo y a lo que nos aplica a nosotros, que es una opción simplificada que nos da la NIF 9, es que debemos proyectar las pérdidas futuras, ¿sí? Y deberíamos proyectar en el modelo normal las pérdidas futuras de todo el instrumento, de toda la cuenta por cobrar, hasta que algún momento se cobre. Pero hay una
un proceso simplificado que dice, ya, si usted no puede estimar las pérdidas futuras por toda la vida de esa cuenta por cobrar, estímela por lo menos hasta el cierre del ejercicio siguiente, ¿sí? Entonces ahí es esa simplificación donde nosotros tenemos que estimar, ¿sí?, con base a lo que ha sucedido en el pasado, cómo se va a mover esta cartera en el futuro, ¿sí?, cómo me va a afectar. Ya no tan solo se ve el tema pasado, sino tenemos que estimar, ¿sí?, qué va a suceder en el futuro. Ahora, por ejemplo, en el tiempo de COVID, usted ya va a tener información futura, ¿sí? En algunos casos, ya sabe que ese cliente le llamó, sabe que no tenemos dinero, vamos a renegociar. Entonces, usted ya sabe que esa cartera ya no la va a recuperar en el tiempo que usted esperaba recuperar, ¿sí? Entonces, se va a extender ese capital que ya no va a ingresar, ese flujo que no va a ingresar ya en 6 meses, sino va a ingresar en un año. Va a venir, por ejemplo, que sea una cuenta por cobrar de 100,000. Ya no lo voy a tener en 6 meses, lo voy a tener en un año. Esos 100,000 no es lo mismo el día de hoy tenerlos que tenerlos después de un año. Hay un costo financiero que hay que registrar. Por lo menos la pérdida crediticia futura debería ser ese costo financiero que no lo voy a ganar, ¿sí? Por eso se llaman normas internacionales de información financiera. Sí, financiera, ya no son tan solo normas internacionales de contabilidad, sino que son financieras. El costo del dinero en el tiempo, por eso les pongo esto, costo del dinero en el tiempo. Eso hay que reflejarlo,